recepción del cielo, y una tenue brisa que venía del río Nilo que movía unas grandes y delgadas palmeras. Después de un breve descanso, sentí una especial atracción que me hizo elevarme del piso hasta flotar aproximadamente a la altura de la nariz de la esfinge, en la cual había una pequeña cavidad, por donde penetré hacia una escalera que descendía en forma muy estrecha, y seguía una cámara donde se encontraba un guardián vestido con un mandil, sandalias doradas, un tocado en la cabeza con una diadema dorada, que semejaba una cobra en actitud de picar, en la mano derecha, una lanza que me impedía pasar. Sus ojos eran de un azul verde muy penetrante, y su piel morena. No pronunció ni una sola palabra, solamente me examinó, y me hizo un saludo de pase, el cual contesté. Se sonrió, y recogiendo la lanza me hizo pasar con una amable reverencia. Penetré en una gran cámara donde se oían unos cantos muy leves, de un coro que pronunciaba oraciones en forma de cantos deliciosos. Había en el ambiente un humo de incienso de color rosado, el cual olía a un extracto de rosas rojas, y que hacía vibrar mi cuerpo de pies a cabeza. Había también muchos símbolos egipcios en las paredes, que a pesar de no entenderme eran muy familiares. Después de ver el rico decorado de aquella cámara, que indudablemente debe ser un templo muy especial, sonó un gong, y aparecieron 3 maestros, los cuales tenían un rostro apacible y venerable, pero la mirada muy penetrante. 2 de ellos venían vestidos de amarillo, y uno con túnica blanquísima. Después de saludarme me dieron la bienvenida con un abrazo muy fraternal. Luego oficiaron una misa en un altar, que había entre 2 columnas enormes con un gran escarabajo de oro, que resplandecía entre el humo del incienso. Después, se iluminó una pileta de agua cristalina que antes no había notado. Me acercaron a ella y empecé a verme con un rostro horriblemente negro y barbado, como de orangután. Luego vi muchos pasajes de mi vida, en donde cometí toda clase de pecado. Terminé gimiendo y llorando. Después me amonestaron, y me dieron consejos en forma simbólica, entregándome un escarabajo de oro macizo. Lo pusieron en mi mano derecha, cerrándomela y pronunciando unas palabras que yo no entendí, diciéndome que lo conservara, y me hiciera merecedor de tenerlo siempre a mi lado. Después me bendijeron, y regresé a mi cuerpo, despertando instantáneamente muy impresionado, y sin que hasta la fecha se me olvide ningún detalle. ¿Podría usted decirme qué sucedió, y qué significado tiene todo esto para mí? Respuesta. Con mucho gusto contestaré a su pregunta. A todas luces resalta con entera claridad meridiana, un desdoblamiento. Usted quedó dormido mientras meditaba y oraba, y entonces su alma salió del cuerpo, y fue a dar a Egipto, la tierra sagrada de los faraones. Quiero que usted comprenda que entró espiritualmente al templo misterioso de la Esfinge. Me alegra mucho el que haya descubierto una puerta secreta en la misma nariz de la Esfinge. Es obvio que no se trata de una puerta física, material. Es más bien una puerta invisible, para los sentidos físicos, pero perfectamente visible para la inteligencia y el corazón. Es ostensible que el templo de la Esfinge, tampoco se encuentra en este mundo físico. Se trata de un templo invisible para los ojos de la carne, pero totalmente visible para los ojos del espíritu. Lo que le sucedió a usted, es algo muy similar a la experiencia aquella de San Pablo, el cual, como es sabido, fue llevado a los cielos, y vio, y oyó cosas que a los hombres no les es dable comprender. No hay duda de que usted, en una pasada existencia, fue iniciado en los misterios egipcios, y debido a esto se le llamó en el templo. Por eso, por esa llamada que le hicieron cuando usted estaba en meditación, fue precisamente a dar allí. Asistió usted espiritualmente a un ritual egipcio. Vio y oyó a los sacerdotes del templo. Escuchó sublimes cánticos, y vio en el agua a su yo pecador, y a todos esos delitos que usted ha cometido. No hay duda de que se vio a sí mismo bastante feo. Es que uno se vuelve así de horrible con los pecados. Le entregaron un escarabajo sagrado, de oro puro, símbolo maravilloso del alma santificada. Eso es todo. Espero que usted, caballero, me haya comprendido. Es indispensable que se resuelva a seguir el camino de la santidad, que se arrepienta de todos sus errores. Pregunta. En otra ocasión en que hacía ejercicios de meditación, en pleno bosque, en las cercanías de la población de Cuernavaca, México, junto a un amigo espiritual de mucha sabiduría, a quien estimo como a un padre, tuve la siguiente experiencia.
Nos sentamos ambos en posición yoga, conocida como flor de loto, e hicimos unos ejercicios de respiración. Después entramos en silencio y meditación. Inmediatamente me sentí transportado a las cordilleras de los montes Himalayas, más bien en el área del Tíbet. En el lugar hacía un tremendo frío, y se escuchaba el agudo aullar de los vientos. Veía también algunos soldados chinos armados, rondando por esos inhóspitos lugares. Llegué a una planicie un tanto nublada, donde se descubría poco a poco una majestuosa construcción amurallada, la cual tenía un enorme portón de madera, sujeto con clavos de hierro forjado hacía siglos atrás. En esta ocasión custodiada estaba la entrada por 2 soldados de tipo tibetano, que al acercarme me marcaron el alto, y me dijeron que esperara un momento, a que consultaran si tenía derecho a pasar o no. Instantes después recibieron un mensaje, y se oyó el rechinar de las bisagras del enorme portón, diciéndome que pasara. A primera vista me pareció una ciudad celestial, y a la vez espectacular, ya que resplandecía la blancura del mármol, y los deliciosos jardines con flores de una belleza indescriptible, y arbustos de tonalidades verdes y amarillas, nunca vistas en la tierra. Caminé por unas amplias escaleras, que tenían barandales con columnas torneadas en bellas figuras de mármol, y que me condujeron a una plazoleta que tenía fuente de agua cristalina y vaporosa. Era pequeña y tenía en el centro, un hermoso niño que vertía un cántaro de agua que nunca se acababa. Luego tomé hacia la derecha, dirigiéndome hacia un portal de un edificio alargado horizontalmente, que tenía 7 columnas de mármol bellamente decoradas. Al estar observando el pasillo, se empezaron a escuchar coros angelicales, que trajeron consigo a una figura que destellaba luminosidad y respeto, nada menos que la figura del Maestro Jesús, el Cristo, a quien, al verlo, sentí desfallecer. Me miró fijamente, y en su rostro se dibujó una sonrisa de amor y fraternidad. Acto seguido se acercó a mí, y puso su mano derecha sobre mi frente, pronunciando las siguientes palabras: Id, y enseñad a todas las naciones, que yo estaré con vosotros. Después caminamos por otros pasillos, y nos encontramos a otros grandes maestros, entre los cuales reconocí al maestro Samael Aun Weor, a quien llamó en voz alta, y le recomendó se hiciera cargo de vigilar, e instruir a mi humilde persona. Después llamó a otros alumnos y maestros vestidos de blanco, que se encontraban cerca, y nos bendijo con oraciones, y mantras especiales. Personalmente nos despidió al maestro Samael y a mí, viendo cómo desaparecía de nuestra vista tan magnífico recinto. Al regresar a mi cuerpo, abrí los ojos, y vi que mi amigo aún no despertaba, pero un minuto después despertó, y comentamos las experiencias vividas. ¿Cómo es que un humilde estudiante gnóstico, sin mérito de ninguna especie, haya tenido tan maravillosa experiencia, y le hayan confiado esta misión tan delicada? Respuesta. Con el mayor gusto responderé a su pregunta. Ya ve usted lo que es la meditación y la oración. Si una persona de buena voluntad se entrega a la oración y a la meditación, puede tener la dicha de llegar al éxtasis. Entonces el alma se sale del cuerpo, como ya lo hemos explicado muchas veces, y viaja a cualquier remoto lugar de la tierra o del infinito. En el caso concreto suyo, es claro que fue a dar al Tíbet, y penetró en un templo secreto, donde pudo ver a los maestros de la humanidad, y a nuestro Señor el Cristo. No olvide usted que el alma en oración, en éxtasis, puede llegar a ver al Cristo. Usted tuvo esa dicha, y no hay duda de que el Señor le encomendó enseñar esta doctrina de la gnosis, a todos sus semejantes. Es obvio que yo debo darle esas enseñanzas. Por eso vio usted, y oyó que el Señor se preocupó porque le instruyera. Capítulo 10. Experiencias místicas de un neófito. Pregunta. En una de las prácticas de desdoblamiento, una noche del año 1966, logré salir conscientemente de mi cuerpo, y sentir una liberación muy especial, ya que mi ser sentía alegría indescriptible, y volé como un pájaro hasta otro planeta para mí desconocido, pero que tenía mucho parecido con la Tierra, ya que veía enormes y verdes bosques poblados de pinos, y una cabaña de troncos en la que había algunas gentes haciéndome señas.
Descendí y me encontré con la grata sorpresa de que estaba ahí, el maestro Samael Aun Weor con algunos familiares y discípulos conocidos, quienes me recibieron con un abrazo muy efusivo, y una alegría muy especial, que no puedo describir. Luego el maestro me invitó a caminar por el bosque, hasta llegar a un puente de piedra donde me explicó que ese planeta, era la Luna en pasadas épocas, cuando había habitantes, animales y vegetación, y que era la antigua Tierra Luna, o Tierra Madre Luna, y me enseñó ríos, montañas, y grandes mares. ¿Me podría explicar cómo es posible visitar otro planeta en épocas tan remotas como esa? Respuesta. Ya ve usted, distinguido caballero, lo que es el desdoblamiento. Entonces el alma puede transportarse a otros planetas, y conocer muchos misterios. Usted fue realmente en alma, espíritu, como quiera decir, a ese satélite que resplandece en las noches estrelladas. Ciertamente allá se encontró a mi espíritu en el citado puente. Empero, es obvio que lo que usted vio, el puente, el río, la vegetación, etcétera, etcétera, corresponden a un pasado sumamente antiguo, porque hoy en día, ya la Luna es un cadáver. Es bueno que usted sepa que los mundos, las personas, los vegetales y los animales, nacen, crecen, envejecen y mueren. En nombre de la verdad debo decirle que hoy, la Luna es un cadáver. Ese satélite tuvo vida en abundancia. Pasó por su infancia, por su juventud, por su madurez, envejeció y murió. El alma puede ver, no solamente el futuro y el presente, sino también el pasado. Lo que usted vio, corresponde exactamente a aquella época pasada, en que la Luna tuvo ríos caudalosos, profundos mares, exuberante vegetación, volcanes en erupción, vida vegetal, animal y humana. Quiero que usted sepa que los selenitas existieron. La Luna tuvo 7 razas humanas a través de sucesivos períodos históricos. Las primeras fueron de gigantes, y las últimas fueron de liliputienses, es decir, pequeñísimos. Las últimas familias humanas que vivieron en la Luna, podríamos catalogarlas como de hombres hormigas. No se extrañe de lo que le digo. Esto siempre sucede en todos los planetas. Las primeras razas son de gigantes, y las últimas demasiado pequeñas. Lo felicito por haber recordado lo que vio y oyó en la Luna. Pregunta. En el mes de julio de 1969, teniendo la oportunidad de visitar una población del estado de Hidalgo, en compañía del maestro Samael Aun Weor, su familia, un amigo, otro discípulo y un humilde servidor, partimos en automóvil en una tarde muy lluviosa y algo fría, a una zona arqueológica, pensando nosotros en que no iba a ser posible visitar el lugar propuesto, ya que en la carretera llovía fuertemente, y apenas había visibilidad. Recorrimos así casi todo el camino, y al llegar, vimos con sorpresa cómo se aclaraba el pueblo a donde nos dirigíamos, estando alrededor cargado de nubes negras. No obstante, pudimos visitar la zona arqueológica prácticamente en su totalidad. Noté que el maestro hizo algunas concentraciones instantáneas, y posteriormente comentó con su esposa, que ya se había terminado el permiso. Luego me preguntó que si me había dado cuenta del fenómeno que se había producido, respondiéndole afirmativamente, pues era claro que él había pedido que cesara la lluvia. Luego nos indicó que subiéramos al coche, e instantáneamente empezó a llover a cántaros. ¿Me podría decir cómo fue posible este milagro? Respuesta. Es bueno que usted sepa que los 4 elementos, fuego, aire, agua y tierra, están densamente poblados por criaturas elementales de la naturaleza. Puede que a usted se le haga raro lo que le estoy diciendo, pero en todas las épocas de la historia, existieron tradiciones sobre eso que se llaman hadas, ninfas, nereidas, silfos, duendes, etc. Pues bien, esos son los elementales. Se les llama así, porque viven en los elementos. Los pigmeos, por ejemplo, viven entre las rocas de la tierra. Las salamandras viven en el fuego. Los silfos en el aire, en las nubes. Y las nereidas en las aguas. Las gentes incrédulas, no aceptan nada de esto, pero creo que usted es una persona que tiene fe, y por ello con el mayor placer le explico y respondo a su pregunta. Por medio de ciertas fórmulas secretas, mi propio espíritu dio órdenes a los silfos que viven en las nubes, para que alejaran a estas. Sin embargo, no debe usted ignorar que las aguas están manejadas también por las ondinas.
Si los silfos promueven corrientes psíquicas especiales, se llevan a las nubes, las mueven, las alejan del lugar, y con ellas